tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados mediante intervalos. Veamos el caso. En la siguiente tabla se presentan los pesos en libras de 54 estudiantes de la Facultad de Educación. Aquí tenemos ya nuestros datos, tenemos el esquema de nuestra tabla de frecuencia, pero antes de construir esa tabla de frecuencia, yo necesito unos datos, unos parámetros que me van a facilitar la creación de la tabla con intervalos. Dentro de estos parámetros me dice mi número de datos. Para encontrar ese número de datos, yo voy a introducir igual y la función contar. Ahí automáticamente nos aparece la función contar. Le doy clic y voy a sombrear mi base de datos. Cierro paréntesis, le doy enter y dice que el número de datos es 54, que es mi muestra. Para encontrar el valor máximo, ¿ya? Hago la siguiente operación. Igual y escribo máximo y nos aparece mac. La función de mac, le doy dos clics y de igual manera sombreo mi base de datos, cierro paréntesis y le doy enter. En cuanto al valor mínimo, introduzco el signo igual y escribo la palabra mínimo y nos aparece min. La función min, sombreo mi base de datos, cierro el paréntesis y le doy enter. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, así que voy a hacer la resta. El valor máximo, que es 220, menos el valor mínimo, que es 109. Le doy enter y ya tengo mi rango, que dice que es de 111. Para encontrar el intervalo, le aplico a la regla de Sturges. Esto lo utiliza para no manipular el rango, ¿ya? Y dice que esa regla significa que es la sumatoria de 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Vamos a hacer la siguiente operación. Igual 1 más, abro un paréntesis, 3.322 por el logaritmo, nos aparece la función logaritmo base 10 y voy a introducir el número de datos, que es 54. Cierro paréntesis, cierro el siguiente paréntesis y le doy enter. Dice que el intervalo oscila entre 6.755. Para redondearlo voy a crear intervalos de 7. Estos van a ser mis intervalos 7. Para encontrar la amplitud entre el valor mínimo, el límite inferior y el límite superior, la amplitud es el rango entre el intervalo. Así que voy a hacer la siguiente operación. Mi rango es 111 entre el intervalo, que es 7. Le doy enter y dice que la amplitud es 15.86. Vamos a redondearlo y vamos a crear una amplitud de 16 entre el límite inferior y el límite superior. Ahora sí, vamos a construir nuestra tabla de frecuencia. Dice que el número de intervalo es 7. Vamos a introducir los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intervalos voy a tener aquí en esta tabla de frecuencia. El límite inferior dice que el valor mínimo es 109. 109 es mi valor mínimo. El límite superior dice que es igual al límite inferior más mi amplitud, que es 16. Entonces sumo, hago esta operación, sumo y mi límite superior es 125. Para la segunda clase yo voy a sumarle 125 más 1.
y, perdón, es igual, ahora sí, 125 más 1, le doy enter y dice que el límite inferior para la clase 2 es 126. Ahora hacemos lo siguiente, a fin de arrastrar los valores, vamos a hacer esta operación aquí en medio de la columna F y celda 7. Voy a introducir el símbolo de dólar para fijar ese valor. Ya, ahora sí procedo. Vamos a obtener la segunda clase. Vamos a agregarle aquí más, perdón, igual 126, ahora sí, más mi amplitud, que es 16. Ahora sí, aquí en medio de la columna F y celda 70, voy a introducir el símbolo igual, dólar, y le doy enter. Voy a arrastrar los valores, arrastro todos los valores, me van a aparecer estos valores repetidos porque tengo que establecer el límite inferior. Como el límite superior de la clase 2 es 142, yo voy a sumarle 1 y sería 143. ¿Ya? Ahora el límite superior de la clase 3 159, esto constituye 160, mi límite inferior de la clase 4. Y seguimos estableciendo 176 sería 177, 193 sería 194, 210 serían 211, y ahí tengo ya el intervalo de clase, ya, en función a peso libra. Ya tengo entonces creado mis intervalos. Para la frecuencia, para obtener la frecuencia, vamos a hacer la siguiente función. Yo voy a sombrear la celda donde yo necesito los datos. Me voy a función, insertar función. Dentro de la categoría estadística, yo voy a buscar la función frecuencia. Y ahí tengo mi función frecuencia. Le doy a aceptar. Me aparece el recuadro. Me pide introducir los datos. Voy a sombrear mis datos. Ahora me pide introducir el grupo. Para esta sección yo voy a tomar el límite superior de cada clase. Entonces voy a sombrear el límite superior de las clases. ¿Ya? Ahora voy a oprimir la combinación de tecla Control Shift más Enter. Y ahí tengo mi frecuencia. Si quiero verificar el total, le doy sumatoria y nos dice que la muestra es 54. Coincide con lo que teníamos inicialmente. Para obtener la frecuencia relativa es dividir cada elemento de la frecuencia absoluta entre el total de elementos. Pero antes de darle enter, voy a introducir aquí en medio de la columna L y celda 62 el símbolo de dólar. Le doy enter, arrastro, pero como yo quiero que esta frecuencia relativa sea en valores porcentuales, entonces le doy, oprimo el símbolo de porcentaje y tengo los valores en porcentaje, y eso debe sumar mi 100%. ¿Ya? Para obtener las frecuencias absolutas acumuladas, ¿ya? Yo del primer valor de la clase 1 yo voy a trasladar el valor obtenido de la frecuencia absoluta, que es 8. Luego voy a sumar ese valor más el valor que corresponde a la frecuencia absoluta de la segunda categoría, 7. Ahora sí, ya yo puedo arrastrar los valores y tengo mis datos de la frecuencia absoluta acumulada: 50,
constituye mi muestra total. En cuanto a la frecuencia relativa acumulada, prácticamente hacemos la misma función. Igual, trasladamos el valor de la frecuencia relativa de la primera clase y vamos a sumar ese valor más el valor de la segunda clase de la frecuencia relativa. Le doy enter y luego ahora sí arrastro los valores. Como necesito que esos valores sean en términos porcentual, le doy al símbolo porcentaje y tengo los valores porcentual.